Renacer en el caos. Mi primer paso es despertar. Aquí comienza tu viaje de cambio, voz y conciencia. Esto es Renacer en el caos, tu podcast. Bienvenidos a un episodio espectacular de Renacer en el Caos. El primer paso es despertar. Hoy, esta noche hermosa, me encuentro en la ciudad morena, en la capital del mundo mundial. Y la sucursal del cielo. Me encuentro con un reconocido actor. No, espérenme, ya les voy a leer este perfilazo de verdad, talento y un orgullo de Santa Ana City. Yo me siento feliz porque aparte de ser oriundo de Santa Ana, de la ciudad morena, puedo llamarlo mi primo, pero más que mi primo, casi mi hijo. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Acompáñenme en un recorrido espectacular a conocer y a reconocer este renacer del centro de Santa Ana, rodeado de unas bellezas arquitectónicas maravillosas y, por supuesto, seguridad. Hermano, usted que nos ve desde los Estados Unidos, desde Europa, vamos a recorrer el Parque Libertad, vamos a hacer una visita más o menos al teatro y vamos a ir a comer lo típico que usted encuentra acá en la ciudad morena. Bienvenido a Renacer en el Caos, el podcast del Salvador para el mundo mundial, Martín Magaña. ¿Cómo está, mi amor? Bienvenido. Feliz de verte, feliz de estar aquí en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Tiene tantos recuerdos, no solo a nivel profesional, sino a nivel de cariño, a nivel de historia, de infancia. Y yo creo que nunca he estado mejor acompañado que hoy que te tengo aquí. Y yo, por supuesto, que nunca voy a tener un invitado más especial que tú. Antes, quiero que hagamos un brindis. ¿Te parece? Sí, Electrolit, algo delicioso. Antes de irnos a comer una torta del centro, ¿cómo no? Total. Salucita. Martín Magaña, él es, sí, mi primo, a quien yo cuidé en toda su infancia, de verdad. Sí. Así es que aquí, más que cariño, hay un amor genuino. Pero déjenme, por favor, hacer esta mención honorífica a la trayectoria de Martín Magaña acá en la ciudad morena. Martín Magaña es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica de El Salvador, UNICAE, ¿cierto? Es Ciertísimo. Actor y director creativo, productor de montajes teatrales. Es fundador de Martín Entertainment. Vayan a seguirlo en las redes sociales. Creador y editor de contenido audiovisual. Por supuesto, es community manager. Es docente universitario de artes escénicas también en la UNICAE. Es diseñador y vestuarista. Es dueño de Pichiche. ¿Me suena? Sí. Emprendimiento de comida, qué raro, es de familia también. Tiene 15 años de trayectoria. Por supuesto que Martín Magaña es pionero del estatuismo viviente en el occidente del Salvador, Santa Ana City, la ciudad morena. Es reconocido por el Consorcio Creativo Santaneco como emprendedor influyente en Santa Ana, reconocido por la Dirección de Tejido Social por el impacto social junto a la Agencia de Entretenimiento Artístico y Aporte al Arte Salvadoreño. Reconocido como embajador artístico de El Salvador por Prodecas de Azal, reconocido por USAID como héroe de Santa Ana. Me quito el sombrero y puedo decir que acá está un orgullo santaneco. ¿Qué se siente tener este recorrido? Yo me siento orgullosa de ser tu prima, de tener tu sangre y, por supuesto, de tenerte en este hermoso podcast de Renacer en el Caos. No, yo me siento agradecido y siempre que tengo la oportunidad que leen lo que he hecho, resulta como increíble, ¿sabes? Porque me ha tocado renacer, como se llama tu podcast, no solo una, 2, 3, 4. Cada cosa que has leído lleva un renacimiento mental, físico, profesional, a nivel de todo, a nivel de equipo, a nivel de familia, a nivel de metas, de visiones. Entonces,
Ya este año cumplo los 15 años de estar haciendo un poco de lío con el arte. ¿Y qué diría que el niño al que le enseñaste a pararse, con el que comenzó a hablar ahí, iba a poder saltar a esto? Entonces yo me siento orgulloso, me siento agradecido con Dios, porque lo veo como el arquitecto perfecto de toda mi trayectoria. Por supuesto. Y mira, a mis 28 años de edad me puedo ver, no sé, creo que tengo más por dar. Y eso es lo que me emociona. Yo he dicho, si 15 años atrás, cuando tenía más limitantes, cuando creía menos en mí, te lo tengo que decir, logré, no me quiero imaginar ahora que tengo más herramientas de lo que viene para adelante. Estoy anonadada de escucharte, de verte, de leer tu trayectoria y de tener el privilegio de decir que sos un orgullo santaneco, un Gracias. orgullo del Salvador para el mundo mundial. Gracias. De verdad. Mi amor, ¿cómo empezaste? ¿Cómo ese niño que sí, yo le enseñé a pararse de El Corral? ¿Cómo nació esta chispa artística? Porque artista no, tampoco, no vemos en la No, familia. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo siento que el haberme visto influenciado por mi abuelo, Claro. que fungió como mi padre no solo de moral, sino que también de patriotismo, mi papá de sueños. Yo creo que verlo a él tan poeta, tan activo, siempre él me guió a que algo yo tenía que hacer por Santa Ana, ¿sabes? Entonces empecé actuando en un salón de clases, literalmente, con la ayuda de mi abuela, Ajá. que me hacía los trajes. La abuela Ana. Sí, una costurera de hueso colorado, Sí. amante de que te viera bien. Y yo creo que ellos fueron los cimientos. Además decirte, mi mamá, que es como mi manager ¿Y Elena? inicial. Mi Siguiendo los hermano. pasos, Sí, siguiendo los total, pasos. total. Entonces, mi hermano, que también le tocó desde bien chiquito encauzarse conmigo, yo era el hermano mayor, por lo tanto era como la Huguito. figura paterna, sí, de Hugo. Y mientras yo iba creciendo en esto, creo que la familia fue la que me fue dando como estos peldaños, ¿sabes? Entonces, empecé soñando en un salón de clases, empecé haciendo teatro educativo. Yo me aboqué a la dirección del colegio donde en ese tiempo yo estudiaba y les dije, necesito, como era un colegio cristiano evangélico, ellos hacían devocionales. Entonces Ajá. les dije, necesito que me den el tema del devocional para que yo les haga la obra de teatro. Y todos los miércoles yo producía una obra de teatro. Entonces yo era el que amaba bailar para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día de la Familia, para el Día del Niño, para el 15 de septiembre. Todo eso era yo. Entonces yo creo que cuando el arte tocó mi vida ya como una forma de vida, valga la redundancia, cuando ya comencé a verlo como una oportunidad, como un trabajo. Correcto. Cuando ya comencé a tener dinero en mis bolsas y era porque fui a actuar, porque me disfracé de algo, Ajá. porque fui a animar algo. El Yo mejor dije, Aladín del mundo mundial. gracias. Yo dije, aquí estoy. Y algo que quiero siempre remarcar es que mi nombre es como un cumplimiento bíblico, ¿sabes? Porque en la Biblia dice que desde antes que naciéramos ya Dios nos había predestinado para algo. Y yo me llamo Martín y la A, la R y la T de art va en conjunto. Perfecto. Entonces, Ajá, ¿cómo saber perfecto. que yo me iba a dedicar a esto? ¿Solo él? Sí, y yo siempre he dicho, soy el artista con nombre de arte. Entonces, me siento agradecido y fue así como empecé. Me encanta. Ahora, mencionaste tantas cosas de las cuales yo quisiera que profundizáramos un poco más. Primero, la familia. La importancia de ese empuje y de esa complicidad que hizo tu mamá, mi tía Elena, que hizo la responsabilidad que tú sentías con tus hermanos. Tenés 28 años y tenés una trayectoria impecable, tenés una trayectoria que ha sido trabajada con fuerza, con coraje, con valor, con valentía. Entonces, la importancia del núcleo, porque papá Fidel, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esa importancia para que también todas las familias del Salvador y del mundo puedan decir en qué casa? Mira, no por nada la Constitución establece que la familia es el núcleo de la sociedad. Y en mi casa, curiosamente, yo venía de una familia disfuncional. Claro, por Hijo, dos. orgullosamente, de una madre soltera. Sí. Y yo siempre he dicho algo y no lo tomo como un cliché o unas palabras al viento. Yo agradezco que mi papá haya decidido abandonarme, ¿sabes? Porque me dio el orgullo de poder quitarle el título y ponérselo al hombre más maravilloso que me ha podido formar. Entonces, yo creo que el haberme criado en el seno de mis abuelos conservadores, abuelos creyentes en una fe
de un Dios de acción, Claro. de ayudar, de servir. No de religión, No. de un Dios. Exacto, de accionar, así de es. que si veías a una persona que se quería pasar la calle, ayudarla, que si te subías al bus y venía una mujer embarazada o un anciano, darle tu asiento, o sea, principios tan claves que en mi carrera artística me han dado como estos cimientos que en estos 15 años de trayectoria ininterrumpida, porque Dios me ha dado el privilegio que estos 15 años no he parado, a veces solo, a veces en equipo, Claro. a veces siendo 3 en el equipo, a veces siendo 20 en el equipo, pero el proyecto siempre ha estado porque este núcleo familiar era como cuando recibía el bullying en el colegio, porque yo no quería ser Cristiano Ronaldo, yo quería ser Brad Pitt, por ejemplo, yo no quería ser Messi, yo quería ser Shakespeare. Sí, entonces como esta combinación que te digo, me tocaba renacer. Por Renacer en supuesto. por qué yo no nací queriendo ser Messi, si mi abuelo, un hito del deporte. Hito. Mis tíos, deportistas. Todos. Primos en deporte. Y yo vine a decir... ¡Ey! Exfutbolista. Sí. Liceo San Luis Maristas en Santa Ana me vio jugar y el Colegio Bautista me hizo jugar intercolegial fútbol, centrodelantera, goleadora, Messi. ¿Ves? Te digo. y tocó esa parte de renacer, de decir, bueno... Cracks. Sí, pero ¿cómo yo podía ser cracks de una forma diferente? Claro. ¿Sabes? Teniendo ya a mis primos que siempre he admirado, a vos, a tu hermano, a los demás que nos anteceden. Por supuesto. Y yo siendo de los chiquitos, era como un reto, ¿sabes? Entonces, el núcleo siempre estuvo aclarándome las dudas que tuve en algún momento, si yo era capaz, Claro. si yo en verdad iba a ser famoso, que la fama siempre es como relativa, ¿sabes? Mira, eso es un plus. Exacto. Eso es un plus. Y no lo haces con el sentido, Por pero supuesto. a veces vos sí sentís bonito cuando la gente te reconoce por un personaje que Claro. has hecho, por una obra que has producido. Entonces, en esos momentos donde no se daba eso, la familia. En los momentos donde tenía miedo, la familia. En los momentos en donde mi evento me salía mal, la familia. Entonces, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tía abuela y mi hermano fueron como este centro de emanarme energía, de emanarme fe, de emanarme que si no había dinero, ellos veían cómo, pero que yo iba al evento, iba. Que si mi equipo tenía una presentación y no había para cubrir los gastos, es que había para eso. Claro. Y yo en algún momento dije, ¿qué ven en mí? Porque yo no lograba dimensionar lo que ellos veían en mí. Y ahora les puedo decir a ellos, unos que ya no están, otros que sí están, esto es lo que vieron en mí. Me encanta, entendés? por supuesto. Bueno, otra de las cosas importantes que mencionabas era la educación. Sí. Cómo es que te fuiste puliendo y perfeccionando. Yo creo que eso es fundamental para poderte pulir y para poder decir, estoy preparado para el siguiente paso. Mira, mi abuelo siempre establecía que él era autodidacta hasta la médula. Y yo siempre lo he creído también. Yo arrebato todo lo que yo aprendí de mi casa porque cuando dice, si la fórmula te funciona, ¿para qué cambiarla? Hay ¿sabes? que replicarla y perfeccionarla. Exacto. Entonces me fui a puro YouTube de mi tiempo, Claro. a puro show de televisión de mi tiempo, y esto iba estableciéndome como no puedo pagarme un diplomado en ese momento, pero yo tenía y sentía todo el recurso por dentro, algo que se llama pasión por lo que yo estaba haciendo, que yo decía, bueno, ahorita no es el momento, pero esto no me va a detener. Claro. Después ganó un certamen nacional de teatro, estudiando yo bachillerato, y eso me iba abriendo puertas de estudio, me iba a estudiar a Panamá, me iba a estudiar a Honduras, pero nunca dejé de ser yo, ¿sabes? Nunca, Santana nunca ha salido de mí. Donde yo he llegado, me he llevado... Uno siempre quiere regresar. Acá, Yo sí. siempre quiero regresar Siempre a te ese llevas el sabor. sabor de los panes chucos. Total. Siempre te llevas la majestuosidad de decir soy santaneco. Así ¿Me es. entendés? Entonces, estos fueron los cimientos que me permitieron ir formándome. Maestros que imagínate cuando yo hacía estatuismo en la calle, me encontraba, por ejemplo, a Tamagás, que fue uno de los villanos del Cipitío. Sí. Y me vio y me coachó. Él fue mi coach. Imagina. Y él tenía un restaurante en el Paseo del Carmen. Ajá. Y era grandioso ver cómo estos grandes de la liga me podían llamar y decir, te voy a dar un consejo. Otros artistas me escribían para desmeritarme. Claro. Para decirme, sos un mentiroso, nada de lo que estás diciendo El es hate, verdad. bienvenido. Y se agradece. ¡Claro! Porque te ven, ¿sabes? Porque te ven. Seremos Entonces, familia. yo creo que sí. Entonces, eso es como las plataformas de aprendizaje que me han ido dando. Casas de la Cultura que le abrieron las puertas a un bicho de 17 años que juraba que era artista. Y me dijeron, no, venga, enseñe. Y yo decía, ¿pero qué voy a enseñar? Enseñaba desde mi pasión, ¿sabes? Responsabilizándome al aprender. Porque nunca lo hice de forma irresponsable, sino Claro. que pero siempre aprovechando esa oportunidad. Porque la Celia Cruz dice, la oportunidad te llega y tú verás si te subes en ella. Por supuesto. Aprendí a que
la oportunidad tenía que arriesgarse, sufrirse, llorarse, pero vivirse. Entonces eso es lo que me ha hecho tener el aprendizaje que he tenido hasta el momento. Ahora yo me pongo en la perspectiva de que yo estuve en tu vida quizás hasta tus 3 o ¿cuántos años? No, yo creo que quizás unos 5 años. Hasta los 5 años. Porque al igual que tú, vengo de una familia disfuncional y al igual que tú, también mi papá me abandonó. Sí. Así es que, pero eso también nos fortaleció. Yo Claro. creo que centrarnos y poder decir, esto soy, esto tengo, de esto carezco y voy a fortalecerme y a sacar lo mejor de mí, a pesar de que por supuesto que a todos nos hace falta una figura paterna. Claro. Que por supuesto que todos quisiéramos poder llegar donde nuestro papá y decirle, papá, ayúdame. Sí. Pero la verdad es que esos son designios de Dios y creo que eso lo único que hace es hacernos lo que somos. Exacto. Y por otra parte, ¿cómo pude yo perderme de estar cerca de vos tanto tiempo? Siempre te he seguido, Sí, siempre te he sí, hecho los likes, sí, siempre sí. estoy diciendo qué bicho más echado para adelante, qué talento de verdad, y pues no me extraña. La verdad que es un linaje importante que Sí, también sí, nos sí, han heredado. Venimos de una familia de renombre Sí. y como tú lo dijiste, de un abuelo que fue un hito en Santa Ana. Sí. Otra de las cosas, en Renacer en el Caos tenemos 3 aristas importantes. El renacer en el caos, que es tu vida personal, ¿cuál ha sido? Porque para nosotros sacar adelante un proyecto profesional tenemos que tener una inteligencia emocional de que la vida personal no afecte nuestra vida laboral. Sí. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿O cuál fue el momento en el que tocaste fondo y que dijiste, hoy sí estoy en caos? ¿Cómo renazco? Cuando se murió mi abuelo y me quedé moralmente a cargo de mi abuela, Ay, de mi Señor tía, mío, sí. de mi mamá y de mi hermano. Yo recuerdo que mi abuelo partió conmigo y cuando hicimos ese traspaso de mando, la conversación que yo tuve con él fue tal cual. Le dije, papi, ya su cuerpo ya no daba. Le dije, papi, hagamos algo. Yo me quedo con todo lo que usted no pudo cumplir. Me quedaba siendo bachiller, su sueño era verme profesional, pero Claro. había un niño con miedo, ¿sabes? De decir, ¿de dónde voy a pagar la universidad? La pagué siendo artista, pagué cada centavo de mi universidad con ángeles, con tíos, padres que Dios siempre me había puesto en mi camino y que en su momento Dios activó esa llamada, pero la activaron porque me vieron moviéndome. O sea, yo digo, a veces el caos, ¿cómo llega? Yo siempre me he puesto a pensar así, ¿cómo llega la ayuda después de un terremoto? Porque tiene que ver que algo cae. Porque debe haber una gestión también. Y Hay exacto. que moverse para que Y buscan las cosas sobrevivientes, pasen, ¿sabes? por supuesto. Entonces, cuando me quedo sin mi papá, me quedé al frente de todo esto, yo dije, ¿cómo logro salir de aquí siendo papá para mi hermano, esposo para mi abuela, esposo para mi mamá, papá para mi tía también? Sí. Y entonces Dios me iba acomodando en un proceso complicado que me tocó que salirme de casa de mi abuela por situaciones turbias con esta parte talada del árbol. Y yo estaba ahí luchando en momentos donde yo decía, ¿por qué me está pasando? Fíjate que a veces yo digo, la gente se cuestiona los porqués y siempre te dicen, no digas por qué, sino para qué, pero el por qué también te lleva al para qué. Totalmente. Si no reconoces el por qué, no avanzas. Es que no hay un paso. Así Entonces, es. cuando yo reconozco esto, no sé, me di cuenta que el caos era también arte, ¿sabes? Claro. O sea, que yo me ponía a escribir obras de teatro, yo me ponía a hacer danza contemporánea, yo me ponía a producir y ahí estaba emanando todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la frustración, todos los sueños que quería materializar, pero tenía miedo si no lo iba a lograr. Y yo siempre tuve en mente esto, mira, el hecho de que lo disfruté. El hecho de que los míos se sentaran a verme en la televisión, a los míos les llegara un periódico con mi noticia, porque nuestro abuelo era de eso. Sí, Vos claro. entrabas a la casa y encontrabas Mira un aquí, sinfín mira de- aquí de todos cuadros. hemos estado en la televisión, hemos salido en los periódicos. Sí, ya, es que ya, yo creo que ya Hemos es... cumplido. Sí, hemos cumplido. Que venga la siguiente Sí. generación. Yo no veo cuándo, pero bueno. Pronto, yo creo. Pronto. Entonces ahí renací, ahí el Fénix como que se formó y saqué pecho por los míos. Sí. Saqué pecho por los que se me quedaban y también me tocó esta parte de honrar, ¿sabes? Honrar un esfuerzo que estaban haciendo para sacarme adelante, honrar un esfuerzo de fe
Porque a veces no solo los esfuerzos llegan de forma económica, No. sino a veces llegan con alguien que está orando por vos, con alguien que te está preguntando cómo estás, por alguien que te está preguntando, ella no te he visto subir fotos, ¿qué pasó? Así es. ¿Me entendés? Sí. Alguien que no fue a verte a un teatro, pero te está aplaudiendo después y te está felicitando por las fotos que vio, por los videos que vio. Ahí renace. Esa fue la parte en donde dije, renací en mi caos. En el caos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. En mi caso, renacer en el caos, que todavía digo yo que me falta todavía varios peldaños para terminar de renacer, se vuelve una terapia, ¿sabes? Sí. Se vuelve una terapia tu trabajo, se vuelve una terapia de decirte, sí, podemos salir. Y como tú decís, el poder de la oración creo que es Sí. fantástico y maravilloso. Sí, sí, sí. La otra arista de renacer en el caos es también el renacer en Dios. Ok. ¿Cuándo te tocó renacer en Dios? Mira, renazco en Dios todos los días. Amén. Porque yo siento que Dios en su obra perfecta, siento que lo que trabajó ayer en mí, lo sigue trabajando hoy, pero le agrega algo más. Renaje en Dios en el momento que te puedo decir que, bueno, ya vivo solo, me doy el placer de poderte decir que soy un adulto Lo máximo, independiente, ¿verdad? Lo máximo. total, pero pago los recibos, fíjate, Claro. pago los recibos, pago mi manutención, pago mis gustitos, pago como artista, ¿sabes? Entonces, Dios renace en el hecho de decir, yo soy un soñador que vive de sus sueños, Me ¿sabes? encanta. Yo digo que José el soñador es como mi alter ego. Ujú. Yo veo mi túnica de colores cada vez que recibo un pago. Claro. Yo le digo a Dios, es que si no es Él, mira, ¿cómo te puedo explicar? ¿Quién más mueve los hilos perfectos? Nadie más. Porque sí he sabido que vos te dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Y qué bonito. Es complicado, cuesta. Sí, cuesta. Pero se siente uno feliz. Exacto. Porque, o sea, yo sé que una golondrina no hace verano, pero una golondrina te anuncia que si yo puedo, Todos el que lo esté podemos. intentando, hey, solo tírate. Así es. Entonces yo siento que Dios renace cada día en mis sueños, cada día en mi vida, cada día en mi familia, cada día en mi cercanía que tengo con Él, en la cobertura que busco de Él, en el silencio, que qué complicado es que Dios renazca en el silencio porque querés que esa llamada Orando por un milagro y no pasa. y no pasa. Pero no pasa porque yo siento que Dios te lo da en el momento cuando ya te sientes preparado. Claro que sí. ¿Sabes? Porque a veces me han dicho, ¿qué hubiera pasado si Dios te hubiera dado las plataformas que te dio ahorita hace 15 años? Te aseguro que no las hubiera aprovechado. Por supuesto. Y tampoco tenés la madurez profesional, ni personal, ni espiritual para poderlo desarrollar a cabalidad. Aunque hay cosas que yo digo, me hubiesen gustado vivirlas hoy. Ajá. Con la madurez de hoy. Sí, correcto. Con el vivir presente hoy. Sí. Con el tal vez no reclamar mucho hoy. Con el mood de agradecimiento Exacto. en el que tratamos de vivir. Con más fotos. Con más videos. Debí tirar más Sí. fotos de cuando. De verdad que sí. Exacto. Sí. Entonces, Dios renace en mí cada día. Eso Me es lo que te encanta. puedo decir. No hay no sería yo egoísta decirte un momento cuando sé que renace en 365 y me quedaría corto si te digo en dónde. Creo que minimizaríamos el poder tan maravilloso que tiene Dios para hacernos Exacto. renacer y simplemente despertar cada día. Sí, amén. El otro aspecto de renacer es el empresarial. ¿A Ok. dónde Martín Art Entertainment? Martín Entertainment, perdón, Martín Entertainment, ¿a dónde dijo, me tengo que ordenar, tengo que abocarme a saber cómo llevar una empresa, cómo emprender, quebré, no quebré, qué pasó? ¿Hay un renacer empresarial ahí? Mira, yo creo que este podcast creo que me lleva a un momento bonito. Yo te pudiera llevar hacia la parte del Parque Libertad donde yo empecé a hacer estatuismo por primera vez en todo el occidente de El Salvador. Convertirme en la primera estatua humana de El Salvador, de esta parte del occidente de El Salvador, fue la experiencia que de verdad te digo me hizo renacer como empresario, ¿sabes? Claro. Porque tengo una agencia donde se generan más de 20 empleos, donde tengo madres solteras, donde tengo costureras de mercado, que no es para desmeritar, pero a veces la gente te dice, en el mercado. Ey, pero mis artistas son de ahí. ¿Me entendés? Estamos a través de espacios como Renacer en el Caos. Queremos de verdad primero
queremos más profetas en esta tierra. Exacto. Queremos más profetas en esta tierra. Exacto. Queremos que todos vean ejemplo de lo poco o mucho que ustedes vean a través de nuestras trayectorias, específicamente la tuya como artista, porque de verdad tenemos el cliché acá en El Salvador que nadie vive de artista, Sí. cosa que no es cierto. Y mira, le Hay doy bloqueo probablemente, hay que buscar puertas. puertas. Hay que tocar puertas. Y le doy también el éxito a mi equipo. Por O sea, supuesto. gente loca, más loca a veces que yo, que ha estado ahí empujando la puerta, empujando que cuando las fuerzas se acaban, hay un equipo al que le reconozco, ¿me entendés? Papás, mamás, que antes me regalaban faldas de 15 años, vestidos de 15 años, vestidos de primera comunión. ¿Sabes lo que significaba eso para ellos? O sea, eran momentos que me decían, yo sé que en sus manos, esto en mi casa me decían, se me va a empolvar. Vestidos de novias, Sí. velos de Y novias. esto venía a formar parte de tu De ajuar. mi ajuar. Y me decían, yo sé que en sus manos va a tomar otro sentido. Por supuesto. Y yo sentía ese compromiso. Y yo les decía, ¿están preparados para ver el cambio? O sea, el renacer de lo que me daban Por también. supuesto. Y después yo les decía, mire, qué bonito. No se acuerda. No, esto fue lo que usted me dio. Ajá. ¿Sí me entendés? Y entonces, esta parte de renacer a nivel profesional fue cuando pasé de estar en un parque, de educar a la gente en un parque, de que no nos hicieran bullying. Hace poco fue algo viral, el momento donde un estatuista golpeó a un creador de contenido. Y yo siempre he dicho, yo tuve esa oportunidad también en su momento. Personas alcohólicas que se acercaban a nosotros a querernos hacer reír, porque sí. Personas que le decían a los niños, anda a moverle la cajita, ya vas a ver que se va a mover. No. Porque sí. Y yo decía, ¿cuál es el daño que les doy? Respeto. Exacto. Respeto. Y un artista no te da más que cultura. Claro. ¿Sabes? Era bonito en ese momento donde yo me encontraba gente de Francia, de Costa Rica, de Panamá y me decían, esto es lo que yo veía en mi país. Y yo decía, yo ahí llevaba la banderita de El Salvador, la banderita de Santa Ana. Entonces, cuando yo paso de la parte del parque y me voy hacia otros escenarios privados, ahí dije renacer. Ahí fue el momento. Me encanta. Y bueno, con estas gotas de lluvia maravillosas desde el Parque Libertad de Santa Ana, la ciudad morena, la capital del mundo mundial, Y la sucursal del cielo. agradecemos que hayan estado con nosotros en un episodio más de Renacer en el Caos. El primer paso es despertar. A seguir todas las plataformas digitales de Martín Magaña y también de tu emprendimiento. Martín Entertainment en Instagram y de verdad gracias porque me hiciste renacer otra vez en esos recuerdos, en ese amor que te tengo, en esos momentos en donde vos decís qué bonito sería renacer y que 1000 veces estén las personas que han estado en esta historia de vida. Claro que sí. Como un detalle hermoso, yo no soy nadie, soy creyente de Dios y como te dije, renacer en Dios es algo que he atravesado y que sigo atravesando todos los días, al igual que tú. Te traigo acá un pequeño detalle de Gracias. un pequeño de agua bendita para que Gracias. lo puedas tener cerquita de tu corazón. Esto con todo el amor que yo te tengo, con toda la admiración que hoy más que nunca te tengo Gracias. y que estoy a tu servicio, por supuesto. Y que vivan los artistas del Salvador para el mundo. Gracias por estar con nosotros y nos esperamos, por supuesto, en otro episodio de Renacer en el Caos. El primer paso es despertar. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Renacer en el caos. El primer paso es despertar. Aquí comienza tu viaje de cambio, voz y conciencia. Esto es renacer en el caos.